En Inforradio, Crónica de las 6. La fuerza de la información. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al espacio de debate de Crónica de las 6. Hoy haremos un recorrido por el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y veremos ejemplos de cómo puede chocar con el derecho a la información, con los fines comerciales y con los asuntos de interés periodístico. Analizaremos la legislación vigente, la opinión de varios juristas y saldremos a la calle a ver qué opinan nuestros oyentes. En este espacio me acompañan Nuria Valdueza, Álvaro Hermida, Lucía López, Berta Gil y, como no, quien les habla, Carlos Gisbert. Para empezar, quiero plantearles varias preguntas. ¿Vale todo a la hora de informar? ¿Puede un medio publicar su imagen sin su consentimiento, apelando al interés general? ¿Está el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen amenazado? ¿Y lo suficientemente protegido? ¿Es necesaria una reforma que blinde aún más si cabe este derecho? Trataremos de resolver estas cuestiones a lo largo del programa, pero para ello es vital establecer una clara distinción entre lo que es la vida privada, íntima y pública. ¿No es así, Nuria? Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, lo primero que hay que hacer frente a una situación en la que convergen tanto el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, recogido en el artículo 18 de la Constitución española, como el derecho a la información, recogido en el artículo 20, es cuál de ambos derechos prevalece frente al otro y el por qué. Para ello, como adelantabas antes, es necesario establecer una diferenciación previa entre los conceptos de vida íntima, privada y pública. En primer lugar, la vida íntima se refiere a la esfera más interna y reservada de las personas, y comprende los pensamientos, los sentimientos, la vida amorosa. Por otro lado, la vida privada corresponde al círculo familiar o amistoso más cercano de cada persona, el hogar, el matrimonio y los comportamientos anexos. Estos vínculos sirven de apoyo para el desarrollo de la vida íntima. Y por último, la vida pública, que es la propia del derecho a la información. Lo cierto es que no vale todo a la hora de informar. El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen lo desarrolla la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esta ley establece un matiz interesante, ya que considera que este derecho no puede considerarse absolutamente ilimitado, ya que los imperativos del interés público pueden hacer que por ley se autoricen ciertas entradas en el ámbito de la intimidad y dichas intromisiones no podrán considerarse ilegítimas. Por esto hay que diagnosticar si existe un interés público o si, por el contrario, responde a la mera curiosidad ciudadana. Habrá que determinar qué hechos que puedan afectar a la vida íntima y privada de las personas deben ser publicados por tratarse de acontecimientos de interés general, dado que invaden la vida pública y pertenecen al derecho de ser informado. Cabe recordar que solo la defensa y el interés público justifica las intromisiones sobre la vida privada de una persona sin su consentimiento previo. Para resaltar la importancia de este derecho choque constante con el derecho a la información, es pertinente analizar algunos ejemplos reales y mediáticos en los que se evidencia este conflicto. ¿A qué les recuerda el nombre de Diego Pastrana? Y si les digo la mirada del asesino de una niña de 3 años, seguramente se les venga a la cabeza una portada del periódico ABC publicada el 28 de diciembre de 2009 y que tuvo gran repercusión en el ámbito que hoy debatimos. En ella aparece la imagen de un hombre llamado Diego, en primer plano, al que se le acusa de matar a una niña pequeña de 3 años llamada Aitana. Se hace caso omiso al derecho de presunción de inocencia recogido en el artículo 24 de la Constitución española y es evidente que se vulnera el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del investigado. Tras las investigaciones se descubrió que las lesiones que sufrió la pequeña fueron consecuencia de una reacción alérgica y el presunto autor de los hechos resultó ser inocente. Queda probado entonces que el medio actuó sin cautela y de mala fe y que ocasionó un daño moral irreparable al detenido, por lo que fue condenado a indemnizar al hombre con 60.000 euros y a publicar la sentencia que lo exculpaba. Quiero plantearles la siguiente reflexión. ¿Cómo se repara el daño causado de salir en televisión esposado como autor del asesinato de una menor? ¿Cómo afecta psicológicamente recibir el rechazo absoluto de la opinión pública por unos hechos que no cometiste? Sin duda, los medios de comunicación deben hacer autocrítica, deben recuperar su vocación de servicio público y deben cumplir los códigos deontológicos que exigen ética periodística, veracidad en las informaciones y especial cuidado y cautela para proteger el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas implicadas en sus informaciones. Hay que resaltar que no solo se vulnera este derecho en el terreno periodístico, sino también en el publicitario, cuando se explota una imagen con fines comerciales. Un claro ejemplo de esto se presenta en el caso de la revista Mongolia, a la que el Supremo ha condenado por utilizar un fotomontaje con la imagen del extorero Ortega Cano para promocionar su actuación musical en Cartagena.
Este cartel mostraba un fotomontaje con la cara del ex matador de toros, Ortega Cano, y el cuerpo de un extraterrestre sostenido entre sus manos en un cartel con el texto «Antes riojanos que murcianos», y diciendo «Estamos tan a gustitos». Todo ello sobre un fondo en el que se veía un platillo volante en un paisaje aparentemente no terráqueo, y acompañado de la leyenda «Viernes de dolores y sábados de resaca». El Supremo sostiene que en ningún momento Ortega Cano autorizó el uso de su imagen para tal fin. El uso de dicho montaje se empleó exclusivamente para publicitar un espectáculo musical y, por lo tanto, como mero reclamo para vender entradas y buscando el beneficio económico. La revista tuvo que indemnizar al extorero, Ortega Cano, con 40.000 euros para atentar contra su dignidad y vulnerar su derecho al honor y a la propia imagen al emplear el fotomontaje que comentaba anteriormente con fines publicitarios. ¿Y qué dicen los juristas al respecto? ¿Actuaron bien los que realizaron estas noticias y carteles publicitarios? ¿Dónde queda la ética periodística y publicitaria? Nuestro compañero Álvaro Hermida incidirá en estas cuestiones. Bueno, pues sobre lo que dicen los juristas al respecto, León Fernando del Canto, que es un abogado español que dirige el bufete del Canto Chambers, dijo en un artículo de opinión en Confilegal respecto al caso de Mongolia que mientras podamos convivir entre las antípodas ideológicas, estamos salvados. Como defendería John Stuart Mill, no es conveniente consagrar una única opinión verdadera. Sería terrible que solo existiese una única forma de mirar la realidad, que un dictador totalitario pudiese hacernos callar a todos y todas las demás. Así explica el derecho al honor Joaquín Urías, que es exletrado del Tribunal Constitucional y es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Que cuando la Constitución reconoce el derecho a la reputación, lo que está reconociendo es que la gente tenga la imagen de ti que te mereces sin sufrir interferencias indeseadas. Y es un derecho esencial para poder relacionarse en sociedad. Y sobre si actuaron bien los que realizaron estas noticias y estos carteles publicitarios, pues primero quería mostraros cómo incitaba a un periodista a una señora para que insultase a Diego Pastrana en el año 2009. Señora, dígale algo, señora. ¡Anda, sinvergüenza, bandido! ¡Sinvergüenza! ¡Bandido! ¡Bandido, no te pelas a la sola niña! Y para hacer un poco más de hincapié en estas cuestiones, pues toca echarle un ojo a los códigos deontológicos, y los principales códigos deontológicos pues son el de la FAPE y el de periodistas de la Comunidad de Madrid. El de la FAPE, en respecto a estas cuestiones, pues en su artículo 1, en el apartado 5, señala que el periodista debe asumir el principio de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario y evitar al máximo las posibles consecuencias dañosas derivadas del cumplimiento de sus deberes informativos. Tales criterios son especialmente exigibles cuando la información verse sobre temas sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia. Respecto al Código Deontológico de Madrid, su artículo 3 señala que él o la periodista informará con objetividad, rigor, imparcialidad, responsabilidad y honradez. El artículo 14, en su apartado 1, señala que la calumnia y en mayor medida la injuria son incompatibles con el ejercicio de la profesión y su apreciación por los tribunales constituye el peor delito en el que puede incurrir un periodista. Respecto a la publicidad, pues el Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol señala en su artículo 2 que las comunidades comerciales deben respetar la legalidad vigente y de manera especial los valores, derechos y principios reconocidos en la Constitución, como bien estamos señalando, y en su artículo 11 señala que las comunicaciones comerciales han de respetar necesariamente los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Recordemos, compañeros, que la ley que regula este derecho es del año 1982 y yo os planteo el siguiente debate. ¿Creéis que es necesaria una modernización? Bueno, yo creo que siempre es importante ir adecuándose a los tiempos en los que vivimos. Tiene que clarificar ciertos puntos en los que todos estamos de acuerdo que están presentes, pero creo que debería incidir un poco más en ellos para clarificar en qué casos se está incurriendo en este tipo de delitos. Sí, bueno, yo creo que hace falta una reforma en la ley porque la sociedad está cambiando y creo que es necesario que se modifique y que se especifique para que, bueno, pues las condenas y al final, a la hora de juzgar a la gente, pues sí que sea más justo. Sí, pero no ya solo por los avances de la sociedad, sino para que esas vulneraciones en la era digital, en las redes sociales, pues sean contempladas por esta ley que tiene apenas un poco más de 10 artículos. Entonces, es bastante escueta, bastante antigua y sí que debería adaptarse al ordenamiento jurídico. No ya solo la ley, sino nuestro propio texto constitucional
constitucional, que es verdad que la Constitución española es uno de los grandes consensos de la historia de España y también debe adaptarse a estos cambios, al igual que debería hacerlo esta ley que comentamos en concreto. Bueno, sí, yo creo que es evidente que nuestro texto constitucional y nuestro ordenamiento jurídico pues necesitan cambios para hacerse actuales y sobre todo para que reflejen las transformaciones que va experimentando la sociedad a lo largo de los años, ¿no? Sí, bueno, ya que conocemos la opinión de los juristas, como nos comentabas, compañero, y de los profesionales que hoy estamos aquí, es hora de ver qué piensa la calle. He salido a la calle para conocer la opinión de nuestros oyentes sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, tras exponerles los diferentes casos analizados en este espacio de debate. La mayoría de entrevistados no ha sufrido experiencias personales en cuanto a la vulneración de su intimidad se refiere. ¿Cómo asegura esta mujer? ¿Alguna vez han publicado en el trabajo alguna fotografía sin mi consentimiento? Pero bueno, no pasa nada. O sea, no creo que se haya vulnerado mi derecho. Aunque en el caso de los jóvenes esto cambia. Las personas entrevistadas cuya edad está comprendida entre 18 y 25 años aseguran haber sufrido alguno de estos episodios en su adolescencia, en cierto modo debido a la gran exposición en redes sociales. Así nos lo cuenta este joven. No, sobre todo cierta información. En ese punto sí que se ha visto comprometido más de una vez, y más de 2 y más de 3, sobre todo en la época del instituto. A continuación, les he expuesto diversos casos tratados en este debate, con intención de saber su opinión acerca de las sentencias y las condenas impuestas. A la hora de tratar el caso de Mongolia, la entrevistada estaba de acuerdo con la multa impuesta a la revista, ya que no cree correcto que se utilice la imagen de ninguna persona sin su completo consentimiento, independientemente de si es un personaje público o no. Escuchemos su argumento. Yo creo que todo tiene un límite, que decir, hay determinadas fotografías, si eres un personaje público, que tienen que bueno, pues la gente puede conocerla y evidentemente dentro de lo que es ser un personaje público es normal que aparezcan. Pero un fotomontaje o información que sea falsa, no, me parece bien que vaya a los tribunales y que tengan una multa. En cuanto a la polémica portada del ABC, el encuestado opina que no debería utilizarse la imagen del acusado en la primera página del periódico, independientemente de si existe una sentencia firme que le declare culpable o no. Así nos lo hace saber. Sea presunto o sea culpable, todos tenemos derecho a nuestra intimidad y a proteger tanto nuestra imagen como nuestros datos. Por último, quise preguntarles si creen conveniente una modificación de la ley en este aspecto, a lo que todos afirmaron que la ley debería modificarse de manera que ésta sea más precisa. Escuchemos algunos de los argumentos de los entrevistados. Yo pienso que sí debería cambiarse, no porque tenga mucho tiempo, sea de hace muchos años, sino para intentar hacerla más efectiva. Y entiendo que es más importante el derecho a la intimidad y no favorecer el derecho a la información, que se puede caer con el tema de publicar fotografías y demás en un sensacionalismo que no ayudaría nada más que pues para la venta de periódicos y no para proteger la intimidad de las personas. Queda claro que aunque no todos nuestros oyentes hayan experimentado una clara vulneración de su intimidad, todos ellos son conscientes de la importancia de respetar la imagen de los demás. Estos creen conveniente una modificación de la ley para que los artículos 18 y 20 no entren en conflicto y se pueda aportar a la sociedad información de calidad, huyendo del sensacionalismo y respetando a todas las personas. Hemos hecho un recorrido exhaustivo en torno a la cuestión del derecho a la información frente al derecho al honor y sin duda nos queda claro que hay situaciones difíciles de sobrellevar tanto en el periodismo como en la publicidad, pero la práctica de ambas actividades tiene como finalidad llegar a la sociedad y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad al llevarla a cabo. Existen una serie de códigos deontológicos, tanto para periodistas como para publicistas, que delimitan de manera bastante clara hasta dónde no se puede llevar y se debe tener en cuenta que sobrepasar estos límites no solo influye en nosotros, sino en todas las personas a las que le va a llegar nuestro mensaje. El derecho al honor no debe ser vulnerado especialmente por los profesionales periodistas, no solo por la mala praxis que conlleva, sino por el daño que puede ocasionar y la mala imagen que puede acarrear. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan reflexionado con nosotros sobre el papel que ocupan en la sociedad actual los derechos fundamentales que hemos ilustrado en este espacio de debate y que tengan presente la importancia de salvaguardar la ética periodística y nuestro derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Aprovecho para mandar un saludo a las personas que hoy me han acompañado en este espacio, tanto desde el estudio como desde sus casas, y un agradecimiento a la colaboración especial de Marcos Gracia desde la técnica. Pasen una buena tarde. Hasta la próxima. Crónica de las 6. La fuerza de la información.